anteriormente porque ellos explicaron varias cosas que yo voy a detallar en mi presentación y me ayudaron bastante con sus introducciones. Ya tenemos un equipo de trabajo, alrededor de 16 personas, ya también se ha nombrado eso anteriormente. Mi colega anterior, Jorley, explicó de manera bastante detallada cómo es la interacción en los sistemas de fiordo, los sistemas altamente estratificados. No me voy a detener mayormente en esto, porque ya se avanzó. Bueno, básicamente yo de lo que les voy a hacer un compendio y una comparación, porque este año estamos trabajando desde el 2020 ya estamos trabajando en Magallanes. Mira, ¿quién es ese? Y ¿Por qué malo? vamos a tener No, está... datos desde el 2010 hasta el 2021. En términos generales, voy a hablar de las propiedades físico-químicas o de las propiedades más importantes de la columna de agua. En este caso, estos son los datos que tenemos en el mar interior de Chiloé y mar interior de Aysén, y vemos básicamente que la distribución de salinidad nos muestra un sistema altamente estratificado. La escala ha sido modificada para poder mostrar los distintos grados de diferenciación en la salinidad. Y obtenemos distintos cuerpos y masas de agua, donde el agua que ha sido nombrada la ecuatorial subsuperficial se encuentra en la parte más profunda, en lo que es la conexión del Guafo, la parte del Moraleda. Esta agua no logra ingresar a la cuenca norte del mar interior. ¿Puedes parar por qué? Y Pasan los tampoco autos. logra ingresar hacia la cuenca sur del mar interior de Aysén. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Gabriel, disculpa, silenciaste tu micrófono. Perdón. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, te escuchamos y se ve la presentación. Pero no está en modo de presentación. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, Ahora perfecto. sí. Entonces, si esto lo llevamos también a otra propiedad importante de la cual se ha hablado bastante, son las concentraciones de oxígeno disuelto, y vemos que en términos generales, en promedio, las concentraciones de oxígeno disuelto tienen una muy buena correlación con la salinidad, y por lo tanto asumimos que en algunas zonas, no en todas, efectivamente hay un transporte. Y en este caso en particular, hablamos del agua ecuatorial subsuperficial y de su importancia, ya que es un agua que tiene bajo contenido de oxígeno y tiene una alta concentración de nitrato y fosfato. Entonces tenemos que efectivamente hay, en términos generales, en promedio, hay bajas concentraciones en el fiordo Reloncaví, en el fiordo Comau, obviamente en el canal de acá, fiordo Cuyuhuapi, y también en el fiordo Quitral. En cambio, hacia la zona de Laguna San Rafael y Estero Elefante, vemos que las concentraciones de oxígeno son bastante elevadas. Bueno, producto de esto es que en trabajo de Silva y Vargas del 2014, ellos hicieron un compendio de todos los cruceros CIMAR que habían hecho, y hasta esos momentos habían solamente detallado y se habían concentrado en las condiciones hipóxicas de la columna de agua. Y solamente encontraron o determinaron que habían 4 zonas con presencia de hipoxia, las cuales, bueno, ya han sido también nombradas anteriormente, que una de esas es el fiordo Puyuhuapi, la zona del Golfo Almirante Moon, y son zonas muy acotadas, muy limitadas. Bueno, entrando con un poco más de detalle, nosotros podemos ver ya yendo a zonas más particulares, efectivamente vemos como el fiordo Comau es una zona que presenta efectivamente bajas concentraciones de oxígeno disuelto. Sabemos que el agua ecuatorial subsuperficial, que ingresa por la boca del Guafo, no logra penetrar hacia la cuenca norte, por lo tanto atribuimos o pensamos o señalamos que el fiordo Comau tiene condiciones propias que no están asociadas netamente al transporte de estas aguas de bajo contenido de oxígeno. Si vemos la distribución espacial de las condiciones de oxígeno disuelto de fondo, vemos que efectivamente la boca del Guafo tiene un bajo contenido de oxígeno asociado a esta agua que ingresa.
agua que no logra penetrar las desertores, que no logra ingresar hacia la cuenca del mar interior de Chiloé. Por lo tanto, las condiciones que tenemos acá señalamos que son condiciones más locales. Esto es un poco lo que les señalaba anteriormente. Entonces, ¿cómo está distribuida estos distintos cuerpos de agua en la columna de agua? Si vemos ahora desde el ingreso del Guafo hacia la zona sur, por Canal Moraleda, choca con la isla Meninea, que se produce una barrera topográfica importante. Por lo tanto, estos cuerpos de agua ya no logran traspasar y tenemos desde la cuenca del Meninea hacia el sur, aguas con propiedades completamente distintas. Acá tenemos los típicos gráficos de temperatura, salinidad, donde nos indican los distintos cuerpos de agua y cómo estos están asociados efectivamente a distintas concentraciones de oxígeno, y así como el agua estuarina, que es el agua que obtenemos o que visualizamos mayoritariamente, no mayoritariamente, es el agua que se encuentra sobre los niveles de estratificación, es un agua que efectivamente es rica en concentraciones de oxígeno disuelto. Esto es lo que les señalaba anteriormente, cómo el transporte de esta agua ecuatorial subsuperficial la podemos presenciar en el fiordo Yacaz y en Puyuhuapi. Y también, bueno, también lo que señalaba mi colega Lía anteriormente, las cabezas de los fiordos también son zonas complejas que presentan bajas concentraciones de oxígeno disuelto y a los cuales obviamente hay que prestarles mayor atención. En cambio, todo lo que ya se encuentra en la cuenca sur, como es la zona del estero Elefantes, es una agua que tiene efectivamente una mayor cantidad o concentración de oxígeno disuelto. Bueno, como les señalaba también anteriormente, dentro de la zona del Golfo Almirante Montt, tenemos que efectivamente hay zonas con muy bajas concentraciones de oxígeno, probablemente junto a Fiordo Quitralco, que les voy a detallar más adelante, deben ser las zonas con menores concentraciones de oxígeno disuelto, en niveles prácticamente casi anóxicos en algunas zonas, o en algunos periodos de tiempo, y en un muestreo realizado durante el mes de febrero detectamos otra zona con presencia de hipoxia dentro del Golfo Almirante Montt, no recuerdo esta zona si es el estero o seno Última Esperanza, que es la zona que está detallada acá, donde también presenta algunas depresiones batimétricas, o sea, es decir, zonas que son bastante profundas, sobre los 200, 260 metros. Ok, ¿qué tenemos también dentro de las propiedades químicas que les señalaba anteriormente? Si obtenemos esto en términos generales, es un promedio de todos los cruceros que hemos efectuado desde el 2010 hasta el 2021 en el mar interior de Chile, y efectivamente vemos que en la capa superficial hay una baja concentración de fosfato y de nitrato, la cual es atribuido mayoritariamente a la actividad, por un lado la actividad biológica, pero también la dilución que se produce producto de las fuentes de agua dulce. Tenemos zonas bien particulares. Esta es la zona del canal Yacaz, Puyuhuapi, que presenta una alta concentración de nitrato y también relativamente alta de fosfato, que está asociada a esta agua ecuatorial subsuperficial. Una de las propiedades también una de las propiedades importantes también que se debe señalar son las proporciones que obtenemos entre las condiciones de nitrato y las concentraciones de fosfato, ya que esto nos permite hacer ciertas inferencias que también se las voy a detallar más adelante con un modelo biogeoquímico simple que estamos utilizando para determinar las distintas cargas de nutrientes. Y obtenemos que en términos generales tiene una relación de nitrato-fosfato de 0,6. Esto es lo que en algunos casos se denomina o mal denominado el radio de Redfield, que es el radio de 1 a 16, es decir, un mol de nitrato un mol de fosfato por 16 de nitrato. En este caso, los radios en general son menores dentro del mar interior de Chile, lo que los transforma en unas zonas con características o propiedades propias. Otro aspecto fundamental también tiene que ver con las concentraciones de silicato, ya que en zonas donde tenemos una parte altas descargas de agua dulce, tenemos altas concentraciones de silicato, como en el caso del fiordo Reloncaví, y también el caso del fiordo Quitralco, que después voy a señalar también más adelante en algunos resultados relevantes que obtuvimos en este fiordo, y señalar que si bien no estamos actualmente considerando o realizando mediciones, por ejemplo, de materia orgánica,
probablemente las de silicatos puedan ser un relativamente buen proxy de las cantidades que estarían aportando los ríos. Bueno, en las mediciones históricas uno de los aspectos más relevantes que no se había detectado antes, que fue los primeros registros que hicimos en el fiordo Quitralco, fueron bajas concentraciones de oxígeno disuelto en una serie de tiempo que obtuvimos en la boca del fiordo Quitralco. Este evento todavía no tenemos completamente dilucidado cuál es el proceso que efectivamente hizo que pudiéramos determinar por qué bajaban tanto las concentraciones de oxígeno, pero sí lo que pudimos determinar es que efectivamente en los periodos de Piscis y Cuadratura se producían pulsos o flujos de agua desde la zona de fuera del fiordo hacia la zona interior del fiordo, lo cual determinaba que se estuviera renovando y que las condiciones en ciertos periodos no fueran tan bajas. Eso es en la boca. Sin embargo, como ya fue una zona de interés donde detectamos hipoxia o condiciones hipóxicas por primera vez, empezamos a seguir monitoreando y obtuvimos, bueno, una de las cosas primarias que debo señalar es que dentro del estudio que se hizo entre el 2016 y el 2017, encontramos que efectivamente el fiordo Quitralco es una zona que presenta una alta productividad primaria en comparación a los fiordos y a las zonas que son aledañas, como el fiordo Cucquelán y el fiordo Quitralco. Perdón, el estero Elefante. Ok. Nuevamente, obteniendo un promedio de todas las mediciones que hemos realizado dentro del fiordo Quitralco, nos dimos cuenta que hacia la cabeza hay una depresión y en esa depresión efectivamente aparecen condiciones hipóxicas muy bajas en oxígeno disuelto, es debajo de los 150 metros, pero también en la columna de agua obtenemos concentraciones relativamente bajas en esta zona. ¿Y qué es lo que obtenemos? Que efectivamente en esta zona, hacia la cabeza y hacia la zona interior del fiordo Quitralco, efectivamente empieza a ocurrir una acumulación de nutrientes. O por lo menos obtenemos que nuestros datos nos indican que las concentraciones de nutrientes que tenemos en esta zona son significativamente mayores que lo que obtenemos fuera del fiordo. En esta figura, la línea gris gruesa demarca el sil que obtenemos en la boca del fiordo Quitralco, que se ubica en esta zona de acá, o sea, aproximadamente de 80 metros. Por lo tanto, hacia la cabeza del fiordo y en el interior del fiordo, efectivamente tenemos una acumulación de nutrientes y bajas concentraciones de oxígeno disuelto. Mismo para el oxígeno. Y cuando hacemos o efectuamos en esta zona de la depresión, mediciones o analizamos mediciones que tenemos en el tiempo, vemos que efectivamente pareciera ser que esta es una condición permanente de esta zona y no una condición estacional. Y en eso estamos prestando mayor atención ahora. Ok, una vez entonces que obtenemos una idea de cuáles son las propiedades que estamos teniendo en la columna de agua, tenemos identificadas zonas que efectivamente tienen un tiempo de retención de agua mayor, que tienen menores concentraciones de oxígeno disuelto, sabemos que hay un transporte en algunos casos por masas de agua o cuerpos de agua que transportan altas concentraciones de nutrientes, que ingresan desde la zona oceánica hacia los mares interiores. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando tratamos de integrar el sistema y tener una mirada desde un punto de vista de las distintas variables que están sucediendo o que están interactuando dentro de estos sistemas? Y obtenemos que un modelo relativamente sencillo es entender que tenemos ingresos por los flujos de agua dulce del río, porque los ríos tienen carga de nutrientes. Efectivamente, hay una agua subterránea que también, y hay procesos biogeoquímicos bien particulares que se producen en las zonas intersticiales, tanto de tierra, que logran traspasar esa agua al mar. Tenemos un intercambio de los flujos advectivos desde las zonas adyacentes, zonas oceánicas, hacia el interior de los fiordos. Y tenemos también un aporte por precipitación, principalmente de las fracciones nitrogenadas. Ok, una vez que tratamos de entender este sistema,
¿cómo podemos hacer una cuantificación de esto? Entonces acá es donde aparece un modelo bastante sencillo, es un modelo estacionario que trabaja con poca información y trabaja con promedios. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar, no es un modelo dinámico. Por lo tanto, idealiza, toma la batimetría, transforma la batimetría en un cubo, este cubo lo separa en un estrato superior e inferior, eso es algo importante, este modelo funciona con un sistema estratificado, es decir, donde haya una capa superficial de baja salinidad, porque trabaja con el principio de Carnot-Tone. Entonces, con los ingresos de agua dulce que se producen en los distintos puntos de descarga, más el ingreso o la interacción de agua advectiva o de mayor salinidad, genera un balance, y con el principio Carnot-Tone te dice o nos dice más o menos, mira, está ingresando esta agua y está saliendo esta cantidad de agua. Usa la salinidad como un trazador, determina los flujos y a la vez para el reciclado genera o establece en los principios estequiométricos del carbono, nitrógeno y fósforo, lo transforma y lo dice si la zona está consumiendo oxígeno o está produciendo, o es una zona de productividad, para decir si efectivamente el sistema está predominado por lo autótrofo o por los heterótrofos, y eso nos da un primer proxy de cómo se está comportando a nivel biológico los nutrientes, ya que los nutrientes no pueden ser utilizados como trazadores conservativos por estas propiedades que yo les menciono. Ok, obtenemos esto. No quiero que nos detengamos mucho en los números, porque creo que en esta primera etapa no va a tener mucho sentido de cuántos son los aportes en términos numéricos. Bueno, después va a estar la presentación disponible, pueden cotejar los números. Y lo que quiero señalar es que hemos hecho balances ya para la mayoría de los fiordos de la región de Aysén y Chiloé. Y básicamente, como corolario, lo que podemos decir es que el grueso, o una parte importante, según el modelo biogeoquímico, el fuerte de los ingresos de nutrientes dentro de los fiordos se está produciendo por flujo advectivo, es decir, desde la zona adyacente al fiordo está ingresando. Y otra parte está ingresando por los ríos. Y acá vemos distintos niveles de ingresos que obviamente van a estar en función de los caudales y de ciertas características. Y un aporte muy, muy, muy poco significativo es el de la precipitación. Esto es para el DIN. El DIN es el nitrógeno inorgánico disuelto, que en este caso consideramos los aportes de nitrato más nitrito. Por lo tanto, podríamos decir, en términos así bien gruesos, que en promedio está entrando menos de un 10% de ingresos por río en Aysén y Chiloé, en los fiordos, en promedio. Caso similar para las concentraciones de fosfato o fósforo inorgánico disuelto, donde tenemos los flujos por día, y vemos que efectivamente los flujos advectivos son significativamente mayoritarios también dentro de estos fiordos. Como señalábamos anteriormente, en este periodo nos trasladamos a la región de Magallanes y estamos focalizados en el fiordo de Skyrim, el seno Skyrim. Bueno, y dentro del seno Skyrim ya estamos haciendo los primeros avances, si bien efectivamente el 2012 y 2013 efectuamos mediciones del seno Skyrim y pudimos determinar que efectivamente la batimetría del seno Skyrim es una batimetría bastante compleja, donde en la zona que conecta con la parte oceánica, esta es Paso del Mar, que corresponde a parte del estrecho de Magallanes, acá está el canal Smith, toda esta zona oceánica, en realidad se encuentra bastante delimitado por la constricción que obtenemos en el canal Gajardo. A la vez, este seno está delimitado con otro seno, que es el seno Otway, en la zona adyacente, y esta batimetría también está limitada en su conexión mediante el canal Fitzroy. Bueno, ¿qué significa esto en términos prácticos? Que en los estudios anteriores ya pudimos determinar los distintos cuerpos de agua y cómo estos están distribuidos en seno Skyrim, y efectivamente vemos que esta agua ASA, que es el agua subantártica,
y el agua subantártica modificada efectivamente no logran ingresar dentro del seno Skyrim, y el agua estuarina salada solamente está desde el Golfo Chautauqua hacia la zona oceánica. En cambio, lo que obtenemos en seno Skyrim, si bien tenemos una estratificación, o un grado de estratificación, en realidad este cuerpo de agua corresponde al agua estuarina salobre. En el canal Fitzroy también se produce una barrera y no se logran conectar con el seno adyacente. Y esto podemos verlo a través de un esquema relativamente sencillo. Estos son valores promedio. Estas son las campañas que realizamos el 2021 en seno Skyrim, y vemos que efectivamente la salinidad está alrededor de los 19 PSU. Estas zonas de agua más oceánicas, que son el agua que podemos tener acá en la zona del estrecho, pero esta zona se llama realmente paso del mar, y la salinidad que obtenemos en el seno Otway no logran ingresar al interior del seno. Sus valores no son detectados dentro del seno Skyrim. Por lo tanto, podemos inferir que en realidad es una zona con una conexión bastante restringida. Sin embargo, pese a ser una zona restringida, tenemos que los niveles de oxígeno que hemos detectado en los distintos estudios, bueno, no en los distintos estudios, sino que en lo que hemos realizado, obtenemos que hasta ahora tenemos valores de oxígeno bastante elevados. Seguimos trabajando. Este año todavía nos quedan 3 cruceros más por realizar, así que estos resultados son todavía muy preliminares. No podemos realmente inferir si no hay, o no podemos descartar que no se encuentren o no se localicen zonas con mínimas de oxígeno. Bueno, ¿y qué obtenemos desde el punto de vista de los nutrientes? Una situación también similar a la salinidad. Tenemos muy bajas concentraciones en la capa superficial y en la capa profunda. Acá arbitrariamente determinamos la capa superficial sobre los 25 metros. Probablemente, si somos un poco más detallistas en las estratificaciones, probablemente esta se deba producir en una zona un poco más profunda. Sin embargo, obtenemos que efectivamente, comparando todos los estratos y comparando las 3 zonas, efectivamente los niveles de nutrientes que obtenemos en la zona aledaña a seno Skyrim, es decir, o sus dos conexiones, su conexión este en Otway y oeste en Paso del Mar, no tampoco logran transportar o tampoco logran ingresar esta cantidad de nutrientes. Por lo tanto, cuando me refiero a nutrientes también estoy hablando de nitratos y fosfatos, no así con los silicatos. Por lo tanto, como es una zona que, aunque no tiene fuertes descargas de agua dulce, sí tiene niveles importantes de silicatos que son mayores a lo que tenemos en la zona adyacente, es decir, en seno Otway y en la zona del estrecho. Por lo tanto, seno Skyrim es una zona que tiene características propias y condiciones muy particulares. ¿Qué tenemos de la clorofila? Tenemos una solidificación también, y tenemos que, si bien tenemos productividad, esta es relativamente baja si la comparáramos con otras zonas. Estos también son resultados muy preliminares de 2 periodos, de febrero del 2021 y noviembre del 2021, y vemos que efectivamente en noviembre las concentraciones de clorofila son significativamente mayores, y las zonas que la parte estas son las zonas que presentan mayores estratificaciones, también son las zonas que presentan mayor productividad, lo cual es bastante concordante. Ya. Tomando los datos del modelo VIC, hicimos una pequeña aproximación, porque también estamos tomando nutrientes en algunos puntos de descarga donde podemos ir a medir. Eso es algo también importante que a lo mejor no hemos señalado. Efectuar mediciones de agua dulce en muchas de estas zonas es muy complejo, porque son zonas en realidad bastante inaccesibles. Los insumos que estamos obteniendo nosotros de nutrientes de río es de otro grupo que trabaja dentro del IFOP, que es el grupo de Didimo.
los cuales tienen en muchos de estos ríos también mediciones. Estas en particular las hizo el grupo de oceanografía, pero solamente se pueden hacer en la zona donde se puede ingresar. Bueno, obtenemos que en las cuencas, la subcuenca del río Pérez, esta otra que denominamos del estero o fiordo Navarro, y esta que está acá es la cascada del Canal Gajardo, que en realidad es un flujo de agua que se toma agua directo se hicieron mediciones directas porque no hay forma de ingresar por una cascada. Y una cascada también al revisar los datos de vi que es una cascada relativamente, o sea, un flujo menor de agua dulce, y vemos que efectivamente el río Pérez y la cascada del Canal Gajardo presentan ciclo hidrológico, estos son promedios anuales de todo lo climatológico de datos desde el 2019 hasta 1980. Y vemos que el mayor flujo se produce en el fiordo o en el estero Navarro. Esto es algo que también se había señalado, anteriormente, y es de que el sistema Skyrim tiene un flujo promedio completo, el sistema completo del seno, de 138 metros cúbicos por segundo. Si lo comparamos, por ejemplo, solo con lo que descarga el río Serrano, que es un río que está en Magallanes, que descarga dentro del sistema Golfo Almirante Montt, más que lo triplica. Y el fiordo Aysén también la magnitud es bastante mayor y con el pueblo también es bastante mayor. Por lo tanto, inferimos que de acuerdo a los datos que obtenemos de VIC, los flujos de agua dulce que están dentro del seno Skyrim en realidad son bajos en comparación a los otros sistemas. Bueno, con esta información sobre los datos de ríos, hemos también realizado un proxy para estimar las cargas de nutrientes que primariamente estarían ingresando al sistema Skyrim. Es como les señalo, estos son datos muy puntuales, tenemos todavía que seguir tomando más información para poder ver si efectivamente hay una variación estacional y poder tener una mayor cantidad de datos. Sin embargo, es un primer proxy y nos damos cuenta que efectivamente los niveles de nitrato y nitrito que estarían ingresando al sistema de Skyrim o río inclusive mucho más bajo que lo que detectamos en los ríos de las zonas del mar interior de Chiloé o ríos también con una fuerte descarga. Sin embargo, los silicatos son bastante importantes en este aspecto. Bueno, finalmente quiero señalar que la información que generamos en Skyrim ya está disponible en nuestra plataforma. Esta es la parte preliminar que estamos haciendo, donde se pueden obtener los datos. Y esta es una perspectiva nueva que estamos por un requerimiento también de la subsecretaría, es de tener la información bajo una perspectiva de ACS, es decir, de los barrios salmoneros. Entonces hemos diseñado y hemos estructurado la información que tenemos pensando en los polígonos de las distintas ACS. Entonces, al acceder a los datos, vamos a obtener estadísticas básicas sobre la capa superficial, sobre las concentraciones y los perfiles promedios. Por lo tanto, los invito también a visitar nuestra información disponible en nuestra página, en nuestro portal web. Finalmente, quiero agradecer que este estudio obviamente ha sido financiado por la Subsecretaría de Economía, Empresas de Menor Tamaño y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Esa sería Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias por tu tremenda presentación. Empezamos al tiro con las preguntas. Entonces, tenemos una mano levantada de Doris Soto. Doris, adelante, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Súper interesante tu presentación. En realidad yo tengo dos preguntas. Ahora que ya hay una suerte de estimación, ¿no es cierto?, de balance de nutrientes. Obviamente se puede comparar con los ingresos de nutrientes de la salmonicultura, que se pueden estimar con bastante, yo diría con bastante precisión, porque los modelos que existen hoy día para saber cuánto nutrientes disueltos y particulados quedan son buenos. Y mi segunda pregunta en el Skyrim, dado que no hay ingresos, hay pocos ingresos
de aguas marinas, entonces una de las fuentes más importantes de ingreso de nitrógeno sería la salmonicultura, porque no hay otras fuentes, digamos. Hay un poco de agricultura alrededor, pero no hay fertilización, en fin. ¿Cuál es tu opinión ahí? Ya. Voy a dividir las preguntas porque en realidad están dividiendo en dos partes. Efectivamente, ya hemos realizado ya balance de nutrientes, tenemos ya más o menos la perspectiva de las cargas. Sin embargo, y hemos hecho ya algunas pequeñas pruebas, algunos pequeños ajustes con el tema para ingresar la salmonicultura, no como un medio natural obviamente, sino que como un factor artificial. Una de las limitaciones que tiene este modelo es que trabaja en estado estacionario y no en estado dinámico. Entonces, las cargas que están ingresando por salmonicultura muchas veces pueden ser minimizadas, pueden ser vistas como muy bajas en la proporción completa. Sin embargo, como la dinámica del fitoplancton, porque sabemos que esto finalmente termina repercutiendo a nivel ecológico primero en el fito, trabaja en escala muy acotada. Entonces necesitamos otro modelo que nos permita efectivamente ver cómo esta carga que está ingresando, cómo el promedio yo lo puedo hacer que sea dinámico o poder hacer una trazabilidad, por así decirlo, en el tiempo para saber efectivamente cómo se está comportando. Porque, por ejemplo, lo que determinó, y los datos que más tenemos obviamente son de nitrato y nitrito. No sabemos lo que pasa con el amonio. En el trabajo que hizo Camila Fernández, ella determinó que efectivamente la remineralización del amonio es rápida, es muy rápida y es una carga relativamente alta. Entonces yo creo que posiblemente por ahí pueda ir el ajuste para ver las cargas de la carga orgánica que está aportando en este caso la industria, o otra carga orgánica que tenga que ver con factores antropogénicos. Por otro lado, en el caso del seno Skyrim, efectivamente es una zona que tiene limitaciones. Ya sabemos, o sea, ya por lo menos tenemos un proxy, salvo que ocurrieran, bueno, o que pudiéramos ver algunos otros eventos o algunos otros procesos en lo que nos queda de este año. Efectivamente está limitado, es una zona con conexión limitada. Por lo tanto, los nutrientes que están, no hay un ingreso fuerte de nutrientes y los nutrientes probablemente tengan una dinámica propia. Y si bien es cierto que las fracciones, en este caso de nitrógeno y de fósforo, podrían estar siendo aportadas también por la industria, hay un tema que tampoco sabemos con respecto a las cargas orgánicas de los ríos. Y por eso yo hablaba recién de que probablemente el silicato, que no es un indicador directo, pero a lo mejor podría ser utilizado como un proxy también para saber cuánta carga orgánica nos están ingresando los ríos. Porque en los ríos hay zonas que efectivamente están transportando una cantidad alta de silicatos y la están acumulando. Skyrim es una de esas zonas. La otra zona es el fiordo Reloncaví y la otra zona es el fiordo Quitralco. No sé si eso responde. Gracias, Gabriel. Tenemos otra mano levantada de Susana. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quería felicitar y agradecer todo el trabajo que está llevando el equipo de IFOP Putemún para llevar a cabo esta investigación que ya lleva bastantes años. Y también quería aprovechar de indicar que obviamente aquí hemos avanzado muchísimo con los resultados que se están obteniendo, pero a pesar de ello todavía creo que sobre todo en la región de Magallanes nos falta bastante información. Por lo mismo nosotros como subsecretaría estamos con proyectos, aparte de estos proyectos que llevamos con IFOP, estamos con proyectos paralelos justamente para determinar, en el caso de Skyrim, los aportes de agua dulce, y estamos tratando también de determinar los aportes de nutrientes con un proyecto que estamos llevando con la Universidad Católica, y justamente estos proyectos son para complementar también estos modelos que está realizando IFOP. Hemos avanzado muchísimo, sobre todo en la región de los lagos y Aysén, pero creo que todavía en Magallanes estamos como partiendo y nos falta todavía bastante información, sobre todo para la toma de decisiones, a pesar de que lo que ya estamos obteniendo es bastante. Se ha hecho un esfuerzo súper grande y nuevamente felicitarlo porque creo que
esto nace como preguntas de subpesca, pero ellos además, a medida que vamos avanzando, van aportando con sugerencias y nuevas inquietudes, al igual que estos talleres nos permiten ir anotando todas las preguntas que ustedes van teniendo y de alguna forma poder incorporarlas en los proyectos futuros que nosotros estamos realizando. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto. También los aportes de datos que puedan tener, creo que es súper importante que vayan fluyendo la información. Y creo que también a través del Comité Oceanográfico de Acuicultura que tenemos con el CONA, creo que se debería hacer un proyecto CIMAR enfocado justamente en tratar de recopilar información con esta plataforma oceanográfica como el Cabo de Hornos, para poder obtener más información, sobre todo en aquellos lugares donde es muy escasa aún, para poder validar y darle más sustento a los resultados que estamos obteniendo. Eso, y muchas gracias nuevamente a todo el equipo de IFOP.